personas en el nombre de Jesús. Vamos entonces a la palabra. En el nombre de Cristo tiene el CD, el video, el documental, con imágenes muy fuertes de lo que es el culto satánico, de lo que es esta celebración, los sacrificios, etc. Ahí, a la entrada principal está el DVD, pero ahora estamos repartiendo el CD, el audio. Mete en su coche, escucho, cuando llega a su casa, mientras usted está lavando la ropa, está cocinando, usted puede estar informándose. ¿Para qué? Para informar a los demás. Quiero que estemos orando porque el martes vamos a estar los pastores en Paravisión a partir de las 9. Vamos a estar hablando del mensaje de Dios para este tiempo. Y al mismo tiempo, paralelamente, también vamos a estar transmitiendo a todos los televidentes del mensaje demoníaco también para este tiempo, el mensaje de destrucción. Quiero que estés orando, quiero que estés ayunando, porque nos van a dar un espacio, va a estar otros pastores también. El programa va a ser exclusivamente hablar de la palabra del Señor. Imagínense cómo los medios masivos ya se están abriendo para visión, entonces el martes a partir de las 9. Quiero que usted esté orando en el nombre de Jesús para que la palabra del Señor pueda correr a través de todos nosotros. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a 1 de Juan, capítulo 2, 1 al 6. Va a ser la base de la meditación. Si podemos tomar un traguito de agua, Rufino. Va a ser la meditación en esta tarde. En el nombre de Jesús, el tema de hoy es conocimiento de Cristo. ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Cómo usted sabe que conoce a Cristo? ¿Cómo usted sabe que no conoce a Cristo? La palabra de Dios, en ese aspecto, es un tesoro para que podamos tener la información correcta. En esto consiste, gracias a cada grupo, la vida eterna, dice San Juan en el capítulo 17 de su Evangelio, de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, a Cristo. La palabra Cristo significa el ungido. Mira, el ungido del Señor, ungido para salvar, le ungió para salvarnos, para libertarnos de la condenación eterna. Conocimiento de Cristo, mire, es muy importante porque con ello, apreciados, tenemos el conocimiento de la vida eterna. ¿Cómo conocemos a Cristo? Conocimiento de Cristo. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Espíritu Santo, te pido en este momento tu mano de amor, tu mano de gracia. Sea sobre nosotros y Padre, que esta palabra pueda aclarar lo más profundo de nuestros corazones y ella pueda corregirnos. Que podamos entender, Espíritu Santo, que tenemos dentro. Conocimiento de Dios o ignorancia de Dios. Porque en nuestro sistema de pensamientos, Padre, lo que hablamos devela lo que hay en nuestros corazones, devela nuestros pensamientos y, Padre, también nuestra conducta. Y tu palabra dice que por los frutos los vais a conocer. Queremos saber si conocemos a Cristo. Queremos saber, Padre, si hay ignorancia de Cristo en nuestro sistema de pensamiento y en nuestra conducta diaria. Por eso abrimos el corazón para recibir este mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús yo cancelo todo elemento de la tiniebla que quiera distraernos. Y abrimos el corazón para recibir la palabra. Y el pueblo dice, amén. Conocimiento de Cristo. ¿Cómo usted sabe que conoce a Cristo? Porque conocer a Cristo es tener el boleto para pasar la eternidad con Dios. Es tener la salvación del alma. Es haber escapado de la condenación eterna. Es, mire, haber sido transformado por el poder de Dios, es haber nacido de lo alto. Entonces, vamos a 1 de Juan, la carta, capítulo 2, voy a ir comentando los versículos. Capítulo 2, versículo 1 dice, Juan, hijitos míos. Qué interesante el lenguaje que usa para dirigirse a sus pares, para dirigirse a sus consiervos, a la iglesia de Jesucristo, a usted, a mí. Qué bueno sería que usted y yo también imitemos esa ternura del apóstol Juan, que los que están a nuestro alrededor le tratemos con cariño, con afecto, porque eso es también una evidencia de que conocemos a Cristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis. Usted está llevando un material muy importante para informarle a los demás. ¿Para qué? Para que no pequen. ¿Y qué es el pecado? Errar el blanco. Hay muchas mamás, hay muchos padres que le dejan participar a sus hijitos de esta celebración que tiene que ver con honrar al diablo, y están pecando, están errando el blanco. Mire, y muy sutilmente Satanás les está empujando. ¿Para qué? Para que esos niños, tus chicos, los chicos aquí de nuestros amigos, adoren al diablo, adoren a Satanás y se acostumbren, mire, a celebrar una fiesta que tiene que ver con el ocultismo, con el satanismo. Entonces, ese cinismo que usted está llevando es justamente para evitar que ellos pequen, que ellos pierdan el blanco, porque el único que tiene que ser adorado, honrado en este lugar es el Dios de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. El pecado es errar el blanco. Pecado es desobediencia a la ley de Dios, y la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Conocimiento de Cristo. ¿Cómo sabemos que le conocemos a Cristo? Mire, según este versículo que hemos leído, el que conoce a Cristo no peca. El que conoce a Cristo no practica el pecado. ¿Por qué? Cristo no practicó el pecado. Cristo vivió en una obediencia extrema y perfecta. ¿Por qué? Porque ¿qué tenía Cristo? Tenía la naturaleza de Papá Dios. Tenía al Espíritu Santo de Dios. Mire, y usted que es nacido de lo alto, usted y yo que le tenemos a Cristo dentro de nuestros corazones, mire, la evidencia que le conocemos la evidencia que hemos nacido de lo alto es que no pecamos, no nos interesa el pecado, ya no practicamos el pecado. En ese sentido, usted y yo tenemos que chequearnos y analizarnos si todavía estamos pecando, si decimos que somos cristianos y seguimos mintiendo, seguimos adulterando, seguimos participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Mire, todavía hay odio y rencor en el corazón. Mire, entonces todos esos elementos denotan de que no conocemos a Cristo, porque Cristo, mire, en el momento más terrible de su existencia, le crucificaron, le mataron, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, y en ese marco, en ese contexto, mire, él no albergó resentimiento, odio, ni rencor en su corazón. En el Calvario él dijo con las últimas fuerzas, él dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Con esas palabras Jesús nos muestra que nos estaba mostrando que él era nacido de lo alto. Mire, que era un hijo de Dios, y usted y yo como hijos de Dios, apreciados, tenemos que analizar nuestras vidas. No podemos seguir practicando el pecado, no podemos decir que somos cristianos y seguimos adulterando, seguimos fornicando. Eso evidencia de que usted no conoce a Cristo, eso evidencia que usted no tiene la vida de Cristo. ¿Para qué esta información? Para que usted pueda chequear su vida y cambiar su forma de pensar, ajuste su vida a lo que dice la palabra del Señor. Y si usted dice que es un cristiano y todavía sigue practicando el pecado, es un momento que usted tiene que hacer un alto, pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, cámbiame verdaderamente. No quiero una religión, no quiero simplemente venir a los cultos porque no tengo nada que hacer. Quiero ser un hijo, una hija tuya. Quiero aborrecer el pecado. Tengo debilidades, tengo inclinaciones pecaminosas, pero yo confío que tú tienes poder para limpiarme, para sanarme. El que conoce a Cristo no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva que da Dios en Cristo es vida eterna. Cuando uno peca, cuando uno desobedece a la ley del Señor en todas las áreas, área moral, área económica, área familiar, área de servicio al Señor, área espiritual, área almática, área física, se está transgrediendo las leyes establecidas por Dios y viene muerte. Cuando uno transgrede la ley del Señor en el aspecto económico, desobedece su palabra, se está pecando y viene muerte en el área económica. Cuando uno, mire, no lee la palabra, no ora, estamos pecando contra nuestro propio espíritu, contra nuestra propia alma, y viene muerte espiritual, viene muerte en todos los aspectos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva que da Dios en Cristo, dice la palabra, es vida y vida en abundancia. Mire, sabemos que le conocemos. ¿Por qué? Porque no practicamos el pecado. No peca
El Hijo de Dios que conoce a Cristo, ¿por qué? Porque tenemos la vida de Dios. Vamos al capítulo 3 de esta misma carta, capítulo 3, versículo 4. Mire, el que conoce a Cristo no peca. ¿Qué dice la palabra? Capítulo 3 de 1 Juan, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca, que ama el pecado, que sigue las inclinaciones de su naturaleza pecaminosa, practicando todo lo que la Biblia dice que es pecado, no sigue el modelo cristiano, el modelo de Jesús, de vida pura, de vida santa. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Me está siguiendo? Entonces no quepe la menor duda en nuestras mentes y corazones, porque hay gente, mire, que se confunde, pero no sale de la iglesia, lee todos los días la Biblia, mire, está ahí, hace esto, hace lo otro. Satanás también hace cosas buenas, aparentemente entre comillas, pero no obedece la Biblia, no obedece la palabra del Señor. Entonces la evidencia de que uno conoce a Cristo es que no pecamos, amamos al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos su naturaleza dentro de nosotros y es imposible que pequemos. Aquel que nació cerrista va a morir cerrista. Anda a decir él. Cambiar de club, tiene que ser olimpista. Es cerrista y va a morir cerrista. El que es olimpista es olimpista. Nunca se va a cambiar de banda. Y va a ir a gritar los goles el olimpista, ¿verdad? Va a ir a gritar gol de su equipo, no vaya a gritar jamás gol del equipo contrario. Entonces, el que es de Dios, va a gritar gol por Jesús, va a dar frutos, va a demostrar que verdaderamente está comprometido con su equipo, con su Señor, con su Salvador. En el nombre de Jesús, Nazareno, que dice la palabra. ¿Cómo sabemos que le conocemos? El que conoce a Cristo sabe que tiene un abogado. El versículo 1 dice acá: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero existe la posibilidad que un hijo de Dios peque. Ya no practica el pecado, pero existe la posibilidad de caer en pecado, de cometer pecado. Uno, porque nuestra naturaleza pecaminosa se está lavando. Número dos, porque vivimos en un mundo hostil al Señor Jesús. Y número tres, porque tenemos un enemigo, el diablo, Satanás, que está ahí, tratando siempre de ponernos una zancadilla. Entonces, si ocurre, mire, la desgracia de caer en pecado, aquel que le conoce a Cristo sabe que tiene un abogado. Nuestro abogado es el Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer cuando infringimos la ley del Señor, sea cual sea el área? Mire, arreglar las cuentas con el Señor bien rápido. El pecado, y confiese usted su pecado y apártese usted de su pecado, y va a ver como el abogado, tu abogado, mi abogado, el Señor Jesús, va a defender tu causa delante del Señor, porque también está ahí el fiscal, Satanás, acusándote para llevarte al infierno. Y hay mucha gente que ha pecado, mire, y no ha tenido esta información de la palabra del Señor y ha dejado de venir a la iglesia, y el diablo empieza a martillar: no servís para nada, ya otra vez hiciste esto, ya otra vez hiciste lo otro. Pero aquel que no conoce a Cristo sabe que tenemos un abogado misericordioso que nunca perdió un caso. ¿Me está siguiendo? Si usted se tropezó, tropécese para adelante. Hay mucha gente que se ha tropezado y se tropezó para atrás. ¿Qué significa eso? Se fue alejando de Jesús, porque no le conoce. Pero aquellos que se han tropezado y conocen a Jesús, por eso que la información que yo estoy dando es una información valiosa, muy valiosa. Podemos pecar. Ya no practicamos el pecado, pero por debilidad, por H, por motivo, podemos caer en pecado. Pero para ello tenemos que caernos para adelante, agarrarnos del tobillo del Señor Jesús y decirle: abogado mío, deféndeme, te pido perdón, nunca más voy a cometer este pecado. Ayúdame. Si confesamos nuestros pecados, eres injusto para perdonar el pecado y limpiarnos de todo mal. ¿Me está siguiendo? Entonces, que conoce a Cristo, ¿cómo sé que conocemos a Cristo? Número uno, no peca el que conoce a Cristo. Número dos, sabe que tiene un abogado. Cristo es nuestro defensor. Mire, el defensor de aquellos que le conocen. Mire, el Hijo de Dios que pecó tiene quien le defienda. Mire,
el diablo está ahí para acusarnos, Jesús está para perdonarnos. Satanás está para acusarnos, Jesús está para perdonarnos. Entonces aquel que conoce a Cristo, tiene el Espíritu de Cristo, mire, sabe que tiene un abogado. Mire, ¿cómo sabemos que le conocemos a Cristo? Número 3, el que conoce a Cristo sabe que Cristo fue la ofrenda por su pecado. Mire, el que conoce a Cristo se siente perdonado. ¿Cuántos se sienten perdonados? Yo me siento perdonado. ¿Te acordás lo que hacíamos antes? ¿Te acordás lo que hacías antes? Pero sabes, entregarle tu corazón a Jesús. Y el que conoce a Cristo sabe que Cristo fue la ofrenda, fue nuestro sustituto. Mire, como dice aquí la palabra, Él es la propiciación, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan capítulo 2, verso 2. Y Él, Jesús, es la propiciación. La palabra propiciación significa ofrenda por nuestros pecados. La ofrenda que fue aceptada por el Dios Padre por nuestros pecados fue nuestro sustituto. Jesús murió en tu reemplazo, murió en mi reemplazo. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto es lo que tiene que saber la gente que está allá afuera, que Cristo ya les perdonó. Y muchos viven con un yo culposo. Entonces el que conoce a Cristo, apreciados, sabe que Jesús fue la ofrenda que aceptó el Dios Padre por tu pecado, por mi pecado, y nos sentimos perdonados. Amén. Cuando viene el diablo, cuando viene Satanás y te dice, mire, vos eras esto, vos hacías lo otro, te ibas aquí, te ibas allá. Mire, ti no te conoce porque el diablo es un experto en hacernos recordar nuestro pasado. ¿Qué tenés que decir al diablo? Sí, yo eso era antes. Pero la Biblia, la palabra le dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo me siento perdonado. Eso hacía antes en ignorancia. Hoy le tengo a Cristo, me siento perdonado. Así que diablo, andate vos por tu cuento a otro lugar. En ese sentido, la palabra del Señor es muy importante. ¿Para qué? Para que el diablo no gane ventajas. Mire, Cristo fue el Cordero de Dios. San Juan 1:29 dice la palabra que Cristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, a diferencia de los animales en el tiempo antiguo. Sus sacrificios simplemente cubrían el pecado, pero Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado de nuestros corazones. Entonces aquel que conoce a Cristo sabe que Cristo fue la ofrenda aceptada por el Padre por nuestros pecados y nos sentimos perdonados. Tenemos que sentirnos perdonados en el nombre de Jesús. Mira lo que dice aquí en Isaías 53:5, dice que Cristo fue nuestro sustituto, Él fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ya no nos vamos al curandero, ya no nos vamos más, mire, a los médicos ni a nada, ya no nos vamos más al brujo, no nos vamos más, mire, a pedir la suerte por aquí, amuletos por allá. Sabemos que Cristo es el Señor, Él es quien sana todas nuestras dolencias. Y el que conoce a Cristo recurre a Él. En el nombre de Jesús, Cristo tiene una sangre poderosa para limpiarnos. 1 Juan 1:7. El que conoce a Cristo sabe que su ofrenda, su sacrificio por el pecado fue aceptado y nos sentimos perdonados. Y no solamente nos sentimos perdonados, nos sentimos también limpios. San Juan 1:7 dice, 1 Juan 1:7, estamos siempre en la misma carta. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos, que dice, comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Y el que conoce a Cristo sabe que tiene un detergente, un jabón espiritual para limpiar el corazón de todo mal, de todo pecado. La sangre de Jesús, un detergente poderosísimo para limpiar nuestros pecados. Es importante que todos los días usted y yo hagamos nuestro chequelín. A la noche, hacer un examen. Y si usted pecó, si usted desobedeció a Dios, hizo algo que le ofendió al Espíritu, arregle cuentas con el Señor. Porque la sangre de Jesús está ahí para lavarnos, limpiarnos de todo mal. Mire, ¿cómo sabemos que le conocemos a Cristo? Número 4, el que conoce a Cristo guarda sus mandamientos.
¿Cuántos guardan los mandamientos del Señor? Mire, el que conoce a Cristo guarda sus mandamientos, versículos 3, 4 y 5 del capítulo 2 de 1 Juan, mira lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Usted se está informando. ¿Cómo saber si conocemos a Cristo? ¿Estás guardando los mandamientos? Hacete esta pregunta. Andate hoy a tu baño o andate frente a tu espejo y preguntate, Joel, Pedro, Carlos, Teresa, ¿estás guardando los mandamientos de Cristo? ¿Estamos guardando? Pregúntate. Porque aquel que conoce a Cristo, aquel que conoce a Dios, guarda sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No es, mire, una carga, no, es algo normal, es algo natural. Así como el olimpista, cuando juega su equipo, naturalmente se va a la cancha a gritar por su equipo. Como el cerrista, naturalmente, porque el cerrista se va a la cancha a gritar por su equipo. ¿Me está siguiendo? Entonces, apreciados, que Dios nos ayude a guardar sus preceptos, mandatos y estatutos. El mandamiento de Dios, ¿cuál es? Es amar a Dios y al prójimo, al que está próximo. Amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa, señora, que usted tiene que aguantarle a su esposito, amarle a su esposito, como si estuviera amando al Señor con todo su corazón. Eso significa, varones, que tenemos que amarle a nuestras espositas. La mía no es difícil amarla. Yo la amo con todo mi corazón. Ella es muy guapa, es muy linda, es muy hacendosa, es muy limpia. Mire, no es difícil amarla. Yo sé que algunos no tienen ese privilegio y tienen una, en vez de tener una muñequita de porcelana, tienen una brujita ahí de... Bueno, igual hay que amar. Amar al prójimo, al que está próximo. Eso significa a la empleada, al empleado que viene ahí al lado, a tu vecino. Mire, hay que amar. Entonces, el que conoce a Cristo guarda sus mandamientos. El mandamiento de Dios es que nos amemos unos a otros y amemos a Dios con todo el corazón. El que ama a Cristo guarda sus mandamientos. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuánto aman a Cristo? Yo salgo ahí a la calle y pregunto, ¿vos le amas a Cristo? Sí, amén. Adiós, chao. ¿Vos le amas a Cristo? Sí. Che, pero la mujer que tenés no es la tuya, esa es que me se cayó atrás de mi viejo. Y medio Jessica, medio se viejo. El que ama a Cristo guarda sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? No fornicar, no mentir, no adulterar, no tener falsos dioses, no dar falsos testimonios, honrar al Padre, honrar a la Madre, entre ama a Él, guarda sus mandamientos. ¿Cómo estamos por esa área? En nombre de Jesús, el que conoce a Cristo guarda sus mandamientos, el que no conoce a Cristo peca. Mire, capítulo 3 de la misma carta, versículos 8 y 9. Mire lo que dice: el que practica el pecado es de quién. Dígalo, ¿es de quién? Del diablo. Así que si usted está pecando, ¿de quién es? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu padre? El diablo. ¿Cuándo le quiere al diablo como papá, como padre? Vive para matar, hurtar y destruir. Mire, el que practica el pecado es del diablo, o sea, el que desobedece los mandamientos de Dios, que no le interesa obedecer los mandamientos de Dios, es del diablo. ¿Por qué? Porque él peca desde el principio. Para esto padeció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Entonces, el que conoce a Cristo guarda sus mandamientos. Mire, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Puede que usted ya tenga 20 años de cristiano, 10 años de cristiano, 5 años de cristiano. Usted dirá, pero pastor, yo cuando me convertí en los primeros 2 años, una hambrena, no salía de la iglesia, guardaba los mandamientos de Dios, y ahora que tengo 20 años de cristiana, tenés que seguir igual, guardando los mandamientos del Señor. El que guarda sus mandamientos, mire, permanece en Dios. 1 Juan 3, 24, escuche lo que dice la palabra. El que guarda sus mandamientos
que dice, permanece en Dios y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pablo dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay muchos que han recibido la gracia salvadora, recibido el Espíritu de Dios, pero hoy, mire, se sienten huecos, se sienten vacíos, no quieren leer la Biblia, no quieren servir a Dios, se sienten sin ganas, se sienten deprimidos. Mire, su fe se ha diluido, se ha enflaquecido. ¿Por qué? Se le contristó al Espíritu Santo. Y antes eran muy radicales con respecto al pecado y hoy son muy condescendientes. ¿Por qué? Porque se fue el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Y cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. Pregúntese, por favor, ¿está el Espíritu Santo en ti? ¿En mí? Es importante chequearse, porque el que conoce a Cristo guarda sus mandamientos y permanece en Dios. Y terminamos con esto. El que conoce a Cristo anda como Él anduvo. El que conoce a Cristo anda como Él anduvo. Versículo 6 del capítulo 2 dice la palabra que dice la palabra, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? ¿Cuál fue su conducta? ¿Se entremetía con la mujer ajena? ¿Era un caurapó? ¿Era un anagán? ¿Era un deslenguado, un yuruguazú de novela que hablaba del vecino, hablaba de la vecina a través de su propia sombra? ¿Cuál era la actividad diaria de Jesús? De tal forma que el Padre dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Papá Dios puede decir, esta es mi hija amada, que me da mucho placer, mucha alegría, porque le trata bien a su esposo, le trata bien a sus hijos. Esta hija amada. Sin embargo, esta socorro, cómo le maltrata a su esposo, cómo le maltrata a su hija, y está delante de la novela y dice que me ama. ¡Qué bárbaro! Hoy delante de su novela y su mamá le dice, estoy leyendo mi Biblia, estoy delante de su novela. Miren, el que conoce a Cristo anda como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo sobre esta tierra? Honrando a Papá Dios, dando testimonio de la grandeza que el Señor anduvo en verdad, en pureza, en santidad. Miren, predicando el Evangelio, salvando vidas, salvando almas. El que dice que permanece en el debe andar como Él anduvo. Tu profesión, tu trabajo, tus estudios, el lugar donde tú te desenvuelves es el lugar para manifestar la gloria del Señor, para manifestar a Cristo, como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Está conmigo? Si Cristo vive en nosotros, su vida tiene que manifestarse en lo que decís, en lo que haces, mire, en los valores que decís tener. Si vos decís que sos un cristiano, sos una cristiana y no lees la Biblia, seguís pecando, seguís mintiendo, no andás en la verdad, tus hechos hablan más fuerte que lo que vos afirmás. Jesús tenía autoridad, ¿por qué? Porque lo que Él decía armonizaba con la vida que Él llevaba. Si decimos que somos cristianos, tenemos que comportarnos como tales. En el trabajo, miren, el cristiano tiene que ser disciplinado. El primero que marca, el último en retirarse y en producir. Estamos mostrando a la gente, ¿verdad?, que tenemos a Cristo, que somos pequeños Cristos. Miren, en nuestra conducta, cuando te quieren, cuando, mire, te insultan, vos les perdonás, le bendecís y entregar la causa a aquel que juzga correctamente. Eso es la manifestación del Cristo que tenemos dentro. Miren la venganza, dice el Señor. ¿Me está siguiendo? Entonces, todos estos puntos que hemos tocado
Es importante, si Cristo no vive en nosotros, su vida no se va a manifestar. Si Cristo no vive en nosotros, su vida no se va a manifestar. Y si Cristo no vive en nosotros, ¿quién es entonces el que se va a manifestar? ¿Tu carne o el diablo? ¿Tu carne, tu naturaleza pecaminosa o el espíritu del diablo? Padre, le damos gracias por esta palabra. Conocimiento de Cristo. ¿Cómo sabemos que te conocemos? Hemos tocado en el punto número 1, el que conoce a Cristo no peca. En el punto número 2, hemos tocado a aquel que conoce a Cristo. Mire, el que conoce a Cristo sabe que tiene un abogado. En el punto número 3, habíamos hablado que aquel que conoce a Cristo sabe que Jesús fue la ofrenda por su pecado. Nos sentimos perdonados. En el punto número 4, Señor, en esta exposición de tu palabra basada en primera de Juan 2, 1 al 6, mire, conocimiento de Cristo, conocemos a Cristo, el que conoce a Cristo guarda sus mandamientos. Y en el punto 5, Señor, hemos hablado, el que conoce a Cristo anda como Él anduvo. Estos pasajes, estos puntos, Señor, nos va a ayudar a reflexionar profundamente sobre el tipo de vida que tenemos, si es la vida cristiana o si es la vida natural, animal, demoníaca, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí conocemos a Cristo, porque estos puntos han servido para reforzar la luz y el conocimiento que ya tenemos. Y gracias porque conocer a Cristo es tener la salvación del alma, tener la vida eterna y tener el boleto asegurado para pasar la eternidad con Dios. En el nombre de Jesús.